es aproximadamente, lo tienen acá, 1/8, ese sería el valor normal, 1/8 de la sistémica, o sea, de la presión arterial. Para hacérselo más sencillo, si ustedes se acuerdan de fisio, la presión de la arteria pulmonar, la sistólica, era promedio 24, 25 milímetros de mercurio, y la diastólica promedio era de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, se define como que hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Si está en reposo el individuo, un aumento mayor de 25 milímetros de mercurio. Y si es en ejercicio, cuando la presión supera los 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Ese sería cuando hablamos de hipertensión pulmonar. Cuando nosotros hablamos de la hipertensión, no es tan fácil de tomar la presión, ¿no? De la arteria pulmonar, ya les aviso, esto es representativo, por supuesto, no voy a estar poniendo un tensiómetro en los pulmones. Porque les digo, es más complejo, es más cruento. No es como cuando yo les tomo la presión arterial, que pongo el tensiómetro y lo pongo en un brazo y ya está, ¿sí? En realidad, lo tenemos que hacer a través de un cateterismo, ¿está bien? O sea, al paciente hay que por lo menos programar una internación para poder tomarle la presión, ¿está bien? De la arteria pulmonar. Y es uno de los elementos que se utiliza hemodinámicamente. El monitoreo hemodinámico me permite medir la hipertensión pulmonar. Se hace un cateterismo central. Ustedes mucho todavía no saben, pero el cateterismo puede ser periférico, que es cuando utilizan el brazo y les colocan ahí un catéter, o puede ser un cateterismo central que se utiliza algunas de las venas del cuello, que son estructuras más grandes. Se puede abordar, eso depende, ¿sí? de la persona que lo realiza, o la vena yugular o la vena subclavia, ¿sí? Son, digamos, las zonas donde se puede abordar. Y se coloca un catéter, es un catéter especial, el farmacéutico lo va a escuchar cuando escuchen en la parte que ustedes van a tener, la parte de industria farmacéutica, que se llama catéter de Swan-Ganz, se llama así, Swan-Ganz, es un catéter específico. Y lo que se hace es abordar las venas hasta llegar al corazón derecho para ir midiendo las presiones que hay en la aurícula derecha, ventrículo derecho, hasta llegar a la arteria pulmonar, ¿sí? Por eso les digo, es bastante más complejo, ¿sí? Dentro de ella, fíjense que puede ser de causas primarias o secundarias. Si ustedes ven acá la flechita, van a ver que la flechita hay una gruesita y otra más delgadita. ¿Por qué? Porque las causas secundarias son más frecuentes de escuchar. Estas son las más frecuentes. Las primarias son menos frecuentes, pero existen, porque pueden estar asociadas por causas genéticas, ¿sí? Pueden estar asociadas por causas que quizás inclusive cuando se descarta estas son de causas desconocidas, o se descarta, ¿sí? Cuando ya se sabe que no es de causa ni pulmonar ni cardíaco. Entonces, cuando no es de causa pulmonar o cardíaco, que está dentro de las secundarias, ahí lo metemos dentro de las causas primarias, ¿sí? Ahora se trata esto, hay tratamiento, ¿sí? Pero si esta patología, esta hipertensión no se lo trata, no se realiza ningún tratamiento, la patología es progresiva y la sobrevida es bastante corta. Fíjense que les dice acá, es progresiva y sin tratamiento, la sobrevida es de aproximadamente entre 2 a 3 años, ¿sí? O sea, es grave el cuadro que puede evolucionar. Pero como da sintomatologías bastante marcadas,
el paciente se va enseguida pensando más con una patología respiratoria, lo asocia, el paciente me estoy refiriendo, lo asocia más con patología respiratoria porque la primera manifestación que aparece es la disnea, ¿sí? Entonces enseguida lo relaciona con los pulmones, ¿sí? Y después uno piensa en el corazón, si no son los pulmones. Pero, bueno, hay que pensar en la hipertensión. Y fíjense que dentro de las causas secundarias, que es la causa más frecuente de asociarla con hipertensión pulmonar, son cualquier patología respiratoria grave, ya los vimos, ya sea obstructivas o restrictivas. ¿Ven que les dice intersticiales crónicas? Bueno, las intersticiales crónicas son las restrictivas, ¿tá? Es otra forma de decirlo, ¿tá? Entonces, cualquier patología respiratoria avanzado, severo, una bronquitis, por ejemplo, un enfisema o la combinación de las dos, una bronquiectasia, cualquiera de ellas puede generar una complicación de hipertensión pulmonar, ¿tá? Antecedentes de alguna patología cardíaca, puede ser adquirida o puede ser congénita. Aquellos pacientes que tienen tromboembolismo recidivante, recidivante quiere decir repetidos, ¿sí? Que se repite. O aquellos pacientes que tienen alguna historia de trastorno inmunitario, porque muchos trastornos inmunitarios pueden afectar las estructuras vasculares. Entonces puede generar y afectar justamente la arteria pulmonar, ¿tá? Así que estas son las causas más comunes, las secundarias. Acá tienen, bueno, lo que yo les decía, primarias, secundarias. Recuerden que las primarias son menos frecuentes. Se descarta cuando yo tengo estas. Si yo las secundarias no encontré ninguna secundaria, ahí empiezo a pensar en primaria. Y la primaria afecta más a mujeres, que es también llamativo, mujeres jóvenes, porque va entre los 20 y 40 años cuando empiezan a aparecer las manifestaciones, ¿sí? Y va progresando a una insuficiencia cardíaca, sobre todo una insuficiencia cardíaca derecha, por eso ustedes ven que se asocia también con un cor pulmonale, que ya saben lo que es, y vuelvo a repetir, si no se lo trata a tiempo y si no se diagnostica adecuadamente, porque algunas veces tardan en diagnosticarlo, ¿sí? Es progresivo, entonces puede llevar a la muerte a una persona relativamente joven, ¿sí? Acuérdense que las primarias están más asociadas con la parte genética, ¿tá? Y la secundaria está asociada por alguna lesión o disfunción del endotelio, en la cual el endotelio genera una vasoconstricción, esa vasoconstricción persiste, aumenta la resistencia vascular y esa resistencia vascular es lo que genera la hipertensión de la arteria pulmonar, ¿sí? Y eso es lo que genera la hipertensión. Morfológicamente, esas arterias van sufriendo, ¿sí? Dentro de ellas, fíjense que puede haber formación de ateromas en esas arterias, ¿sí? En las arterias más grandes pueden observarse la formación de ateromas en la arteria pulmonar. Con el tiempo, se puede ir fibrosando, o sea, puede empezar a proliferar tejido conectivo, sobre todo en la íntima y en la media, ¿sí? En la íntima y la media, entonces se va hipertrofiando y al hipertrofiarse aumenta la resistencia, ¿tá? Fíjense que va afectando tamaño medio y pequeñas de las arterias. Fíjense que ateromas en las fibras elásticas más grandes, ¿sí? De la arteria pulmonar. Y a medida que se va haciendo más pequeñita, esa arteria pulmonar se va a ir ramificando, ya en las estructuras medianas y más pequeñas se va fibrosando. Sea cual sea, aumenta la resistencia. Se puede generar inclusive capilares que se van interconectando. Acá otra vez, Pablo, me vas a pedir que te haga un dibujito y no puedo, porque es como que los capilares se van a ir conectando, hacen como una red, ¿sí? Como si fuese una tela de araña que se van conectando. Y eso es lo que se denomina arteriopatía
plexógenas. Ven que dice penachos en el interior de canales capilares que crean un plexo vascular. Es como que se van juntando pequeños capilares entre sí, ¿sí? Y eso va también a favorecer que haya un aumento de la presión. Siempre estamos hablando de la arteria, ¿no? De la arteria pulmonar. Y también la presencia, si hay lesión del endotelio, porque vieron que acá les dijimos lesión y disfunción del endotelio, eso también va a favorecer que se vaya organizando. Ustedes ya lo vieron con Adriana, cómo se van formando los trombos. Generalmente los trombos se forman encima de una placa de ateroma. Y las placas de ateroma se van rompiendo y ahí es donde se activa para ir formando los trombos. Bueno, acá pasa lo mismo. Acuérdense que hay ateromas, entonces esos ateromas se van rompiendo y va a ir formando o favorecer la formación de trombos organizados, ¿sí? Y ustedes ya saben que esos trombos se pueden romper, ¿sí? Y, bueno, puede impactarse en cualquier parte, ¿sí? del pulmón, ¿tá? Así que estos son los cambios morfológicos que se pueden observar en la arteria pulmonar. Acá tienen, esto es una clasificación del estado funcional, es una clasificación de la arteria, de la hipertensión de la arteria pulmonar, clínico, ¿sí? Por eso dice estado funcional. Y ustedes ven que el paciente puede pasar por diferentes estadios, desde muy leve, clase 1, a severo. Si ustedes ven en la clase 1, que es el inicial, fíjense que les dice, pacientes con hipertensión pulmonar, quienes no tienen limitación en la actividad física usual. O sea, hace lo que hace todos los días y no tiene ninguna dificultad, puede respirar bien, pero ojo, ya se inicia todos los cambios morfológicos, es un inicio. El paciente todavía no tiene ninguna manifestación clínica, por eso no se hace ver el paciente. Salvo que tenga historia familiar, no se va a hacer un control si se siente bien, ¿sí? Regularmente la actividad física no causa incremento ni disnea, o sea, hace su ejercicio o, a ver, vamos a imaginarnos que vive en un tercer piso y sube las escaleras todos los días hasta el tercer piso. Vive en una casa que no hay ascensor. Sube las escaleras, baja las escaleras todos los días. Lo hace todos los días, no tiene disnea, no tiene cansancio, no siente ningún dolor de pecho y menos pérdida de conciencia. Pero ojo, ya se está iniciando el proceso, ¿eh? Yo no me entero, pero ya se está iniciando internamente, me estoy refiriendo, morfológicamente. Ahora, vamos a la clase 2 funcional. Paciente con hipertensión pulmonar, quienes presentan una limitación moderada en su actividad física. ¿Qué quiere decir? Siempre subo las escaleras hasta el tercer piso y nunca tuve problemas. Y ahora, ¿sabes, che, que ahora subo hasta el segundo piso y tengo dificultad para respirar? Me canso, me falta el aire. Eso es lo que describe el paciente. Ahora no siente ningún malestar al reposar. Se va a la casa, va a mirar la tele, se recuesta, quiere leer un libro. No siente ninguna molestia cuando está en reposo, ¿sí? Pero la actividad física normal, subir esos 3 pisos que antes no le producía nada, ahora sí, ¿sí? Ahora que aparece la disnea, esa sensación de asfixia, me falta el aire, ¿sí? Cansancio, y puede llegar a sentir una puntadita, o no todos lo tienen, en el pecho. Eso ya es llamativo. Pasamos a la clase funcional 3. Fíjense que voy agravando el cuadro. Esa misma persona, pasan los meses, pacientes con hipertensión, quienes tienen una limitación muy marcada en su actividad física. Podía llegar al tercer piso. Después
pasó al segundo piso. Ahora ni llega al primer piso. Necesita en el descanso descansar. ¿Por qué? Porque le aparece ya la disnea, ¿sí? Obviamente ya no puede hacer esa actividad física que hace de llegar al tercer piso así, todo canchero. No puede, porque puede empezar a aparecer pequeñas arritmias paroxísticas, pero aparecer. Y ahí es donde puede llegar a tener pérdida de conciencia. No se olviden que es del lado derecho, está afectando el lado derecho, y el lado derecho es donde tenemos ese sistema cardionector que ustedes ya conocen. Así que es muy sensible una hipertensión de la arteria pulmonar. Y pasamos al estadio funcional 4, que ya sería clínicamente severo. Acá ya directamente el paciente no puede realizar una actividad física o una actividad común, ¿sí? Porque enseguida se cansa, ¿sí? Va a presentar todas las características que ustedes ya saben de una falla ventricular derecha, lo que ustedes vieron con Adriana, insuficiencia cardíaca derecha. Se marca la disnea, la fatiga, y algo que es muy característico acá, que se diferencian de los otros tres, digamos, etapas, es que acá está mirando la tele o está leyendo y le aparece esa fatiga, esa disnea en reposo, ¿sí? Entonces, hay mínima actividad y se le produce esa disnea. Que puede ser que inclusive no puede llegar al baño y no puede bañarse por su cuenta, ¿sí? Parece muy parecido a una insuficiencia cardíaca, obviamente, por eso les suena. Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca acoplada al lado derecho, ¿tá? Entonces esto está asociado justamente al cuadro clínico. Fíjense que el principal es la disnea, ¿tá? Es la manifestación más común que aparece. Entonces, ya sea primaria o secundaria, no importa acá, eso después se averiguará, obviamente, pero los signos y síntomas que aparece, disnea como el premio mayor, digamos. Ese cansancio, fatiga, obviamente, y después vienen todas las características que ustedes vieron de una insuficiencia cardíaca derecha. Edema, sobre todo edema periférico, ¿sí? Lo que ustedes aprendieron también, ¿sí? Con respecto al tratamiento, bueno, antes del tratamiento se tiene que hacer el diagnóstico, por supuesto. Algunas veces el paciente va, pero lo primero que uno empieza a pensar es, ¿tendrá una patología respiratoria? Empiezan a hacer todos los estudios respiratorios. ¿Tendrá una patología de insuficiencia cardíaca izquierda, que ustedes ya saben que es más común? ¿Estará asociado con una hipertensión arterial? Les voy nombrando todas las patologías que son mucho más frecuentes. Entonces, empiezan a hacer los estudios y encuentran que, a ver, dentro de esos parámetros están relativamente normales. Le hacen una ecografía, eco, Doppler, le hacen las placas radiográficas, le hacen el electro, por supuesto, ¿sí? Le hacen todos los estudios para ir evaluando cómo está funcionando toda la parte cardíaca y ver la parte pulmonar, ¿bien? Hasta que empiezan a encontrarse, ahí tienen que hacerle justamente el cateterismo, ¿sí? No le queda otra si quiere hacer un diagnóstico ya con el signo, porque ya los síntomas los tenemos por el parte del paciente, pero son muy en específicos, en el sentido de que puede mezclarse. Entonces yo tengo que sí así acá hacerle el cateterismo, ¿sí? Tengo que utilizar el catéter, se programa, porque se tiene que programar, ¿sí? Acuérdense, se hace un cateterismo central, se utiliza ese catéter especial, que es el Swan-Ganz. Después les voy a mandar, si quieren, que ustedes son curiosos, les voy a mandar un videíto para que tengan una idea de lo que es el catéter de Swan-Ganz, cosa de cuando vayan a, ¿sí? Bien, yo después se los voy a mandar, ¿sí? Nada más que por curiosidad, ¿tá? Pero lo van a ver, farmacia y bioquímica lo van a ver. Los que están en farmacia hospitalaria van a trabajar con esos catéteres, lo van a tener embolsado, porque están esterilizados,
Y el bioquímico, cuando vaya a terapia intensiva, se lo van a encontrar con la parte central. Así que denme tiempo que lo busco y se los voy a mandar. Y no se lo van a olvidar más, ¿a qué me refiero? Pero por curiosidad, chicos, porque no es del tema, simplemente para que vean lo que es. Y con respecto al tratamiento, obviamente el tratamiento vamos a tratar de, primero, si está edematoso, si tiene ascitis, todo esto ayuda también a que empeore su disnea, hay que aliviar el edema, ¿está bien? Para empezar a ver si comienza un mejor funcionamiento del corazón derecho. Entonces, ¿qué se hace? Tiene disnea, oxigenoterapia, chao, ¿no? Es lo primero que hago, ¿sí? Después, obviamente, buscarle las vías. Si ya le estoy haciendo el cateterismo, la vía la dejo preparada para empezar a ponerle las drogas que necesita este individuo. Desde diuréticos, justamente ¿para qué? Para sacar el líquido, ¿tá? Así que diurético, pero no diurético por vía oral, necesito rápido sacarme ese líquido. Se puede utilizar bloqueantes de canales cálcicos para empezar a mejorar el funcionamiento cardíaco. Se puede utilizar vasodilatadores. Acuérdense que la arteria pulmonar está en un aumento de resistencia, así que trato de utilizar vasodilatadores para tratar de disminuir esa resistencia y no nos olvidemos que son muy propensos a los trombos y al tromboembolismo, lo que implica. Entonces, obviamente, se le dará antiagregantes plaquetarios, ¿sí? En un principio lo heparinizamos, obviamente, siempre controlándolo, por supuesto, monitoreándolo, para evitar la complicación de un trombo, ¿bien? Y se va monitoreando el paciente, ¿tá? Y después se tiene que controlar de por vida. Acá es como la presión arterial, que es de por vida, acá también es de por vida, ¿sí? Hoy en día hay muchos vasodilatadores que se apuntan hacia la vasodilatación de la arteria pulmonar. Hay nuevas drogas ahora, ¿sí? Hay muchos que están en estudio. Muy bien. Acá terminó con la parte de hipertensión pulmonar. ¿Se entendió esto, chicos? Bien. Obviamente, vuelvo a repetir, no es tan seguido como la hipertensión arterial, obvio, pero la hipertensión pulmonar hay que tomarlo en cuenta. Vamos con las neumonías, que están tan, digamos, es una preocupación importante las neumonías. Afecta tanto a los chicos. ¿Quién tiene hipertensión pulmonar? Martín. No es la que tiene tantos problemas, ¿no, Martín? Estoy confundiéndome con las suegras. Sí, es esa. La miércoles. Una única suegra. O sea, tiene todo un combo, Martín. O sea, vos querés estudiar fisiopatología y estudias a tu suegra. Bueno, esto de sí que lo vemos nosotros, lo que estás escribiendo, queda en secreto, no se entera nadie más, sí, pero bueno, acá te preguntan cuántos años tiene. Lisette quiere saber cuántos años tiene tu suegra. Se lo compró directamente. Claro, porque tiene que estar monitoreada, es una bombita de tiempo. A ver. Sí, es la misma, Lisette, es la misma. Por eso le digo, es un libro de fisiopatología. Tiene, miren, esplenomegalia, hipertensión pulmonar, taquicardia, policitemia vera. Bueno, tiene una insuficiencia cardíaca derecha de acá a la China, por lo que estoy viendo, ¿no? No sé si lo tiene también insuficiencia cardíaca izquierda. Puede ser porque puede ser global, ¿no? Edema de tobillo. Está bien, está muy bien. Es muy flaca, así que enseguida se le nota. Insuficiencia cardíaca derecha. No tiene insuficiencia cardíaca izquierda. Debe tener insuficiencia cardíaca izquierda.
A tanto no llegaste. Debe ser por el cuadro, porque a la larga se va complicando la izquierda, por eso te digo. Memoricé varias cosas. Buah. Acá tengo un grupo con muchas patologías, por lo que veo. Bien, por lo menos parientes. Vamos a ver las neumonías. Les estaba diciendo, las neumonías pueden afectar cualquier etapa de la vida, ¿sí? Pero es muy grave en los extremos de la vida, ¿sí? Me estoy refiriendo cuando afecta a los chiquitos y cuando afecta a los mayores, ¿sí? A los viejitos. ¿Qué es la neumonía? Me avisan si no me escuchan bien porque estoy viendo mi señal que está violeta, así que me avisan. Hasta ahora, si me están escuchando bien. ¿Qué es la neumonía? Es una inflamación del parénquima pulmonar. Parénquima pulmonar es tejido, ¿no? Pulmonar. Pero afecta más que nada las estructuras más pequeñas. Los alvéolos, los bronquíolos, ahí es donde comienza toda la afección. ¿Cómo se lo puede clasificar? Acá tienen todo, acá una forma de clasificarlo. Se usa todo, toda la clasificación, toda. Después se va haciendo una combinación. Yo se los voy a ir explicando paso a paso, ¿ok? Así que primero déjenme que le explique, porque me va a faltar cositas, pero lo último ya van a tener toda la idea, ¿sí? Así que denme por lo menos media hora y ya después me preguntan. Uno, la fuente de infección. Algo ya lo saben porque se los mencioné cuando hablamos de shock. Puede ser adquirida en la comunidad o puede ser que lo adquiera a nivel intrahospitalario. Ya un poco lo saben a eso. También se lo puede clasificar según el microorganismo que esté actuando. Y según el microorganismo es la clínica que va a manifestar el paciente. Entonces, dentro del microorganismo pueden ser típico o atípico. Típico va a generar un cuadro muy exagerado, y atípico van a ver que se dice que es subagudo, porque no es tan exagerado el cuadro clínico de una neumonía. Después les voy a explicar por qué. Y después, según la clasificación, según la localización, mejor dicho, ¿no? Puede ser neumonía, que acá lo tienen como neumonía lobar, o puede ser una bronconeumonía, que algunas veces lo toman como sinónimo. Neumonía, bronconeumonía, como es lo mismo. Y desde el punto de vista clínico, radiológico, no es lo mismo. Después les voy a explicar qué diferencia hay. Es muy fácil, Cuando vean los dibujos es muy fácil. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en general, si uno tiene una neumonía viral, puede presentar fiebre. Pero la fiebre que presenta el adulto, me estoy refiriendo más que nada, es una fiebre 38 grados, 38,5, pero no más, no es muy elevado. Si es un chico, ya les voy avisando que en general los chicos tienen esos aumentos de temperatura que asustan mucho, 40, 41 grados, que asusta realmente, tanto si es viral o bacteriano, ¿sí? Así que atenti con eso también. Puede aparecer taquipnea, acuérdense, frecuencia respiratoria aumenta, un aumento del trabajo respiratorio, porque tiene una neumonía, tiene todo un proceso inflamatorio que no está permitiendo ni un buen ingreso ni una buena salida de aire. Así que comienza un aumento del trabajo de los músculos respiratorios, a eso se refiere. Puede estar acompañado por cianosis, ya saben lo que es. Obviamente, como empieza a haber un aumento del trabajo respiratorio, puede haber una fatiga respiratoria que está asociado con esa disnea, que ustedes lo conocen. Puede aparecer ruidos patológicos que ya saben que
¿qué significa? Ya les expliqué. Una es la sibilancia, ¿se acuerdan que la sibilancia era porque el aire podía pasar, pero había moco, algunas veces acá ya es moco con pus, es más espeso todavía, y el aire puede salir por un pequeño espacio, sibilancia. Y algunas veces se puede complicar con edema de pulmón. Entonces, cuando hay agua en los pulmones, recuerden, lo vieron, esta palabra lo vieron con Adriana, cuando vieron edema de pulmón, crepitante. Crepitante significa que hay agua que se va mezclando con el aire de los alvéolos. Y entonces se escucha como crepitar. Crepitar para que se oculta, obviamente, se tiene que ocultar para escuchar esas crepitancias, pero es como cuando rompen esas bolitas que vienen con bolitas de aire que sirven para proteger y empiezan a romperlo, que es muy así. Bueno, empiezan a reventar eso. Bueno, eso, para que tengan una idea. No sabía que tenía el Google Word, no sabía que se llamaban así. Así, bueno, eso es el ruido, ¿tá? Para que tengan una idea de lo que se escucha con el estetoscopio, ¿sí? Más que nada para que tengan una idea. Si es bacteriana, presenta fiebre, pero acá fiebres muy altas. Vuelvo a repetir, si es un chiquito, la fiebre es siempre alta, algunas veces asusta, porque vienen de golpe la fiebre de los... Pero acá me estoy refiriendo a las personas adultas, ¿sí? Que aparece fiebre de más de 38, 39, 40. Esa fiebre genera sudoración, escalofrío, aparece tos, hay un dolor opresivo, ¿se acuerdan? El dolor torácico, pero no un dolor de tipo cardíaco, un dolor que oprime porque tengo una neumonía, no puedo sacar el aire, no puedo meter el aire, los ruidos respiratorios están disminuidos, y algunas veces hay ruidos patológicos como por ejemplo el crepitante, por el edema de pulmón, igual que en el otro, roncus, que pueda estar asociado con sibilancias. El roncus, ¿se acuerdan que podía sacar un poco más el aire? Si dicen que hay sibilancia también, nadie les puede decir que está mal. Y algunas veces la neumonía es tan abundante, hay tanto moco, pus, porque algunas veces se va mezclando, se va grabando, que se hace mate. Mate quiere decir que normalmente el ruido de los pulmones cuando uno percute, ¿se acuerdan la percusión que era tocar y meter la espalda y empezar a tocar a través de la mano y empezamos a percutir? Es sonora, normalmente. Es sonora, ¿por qué? Porque los pulmones están llenos de aire, entonces sí tiene que ser sonora. Pero acá, en vez de ser sonora, empiezo a percutir algo sólido, ¿está? Por eso se llama matidez. Y esa matidez me está indicando que ahí está el foco infeccioso, porque la neumonía es eso, son focos infecciosos, muy graves, vuelvo a insistir. Con respecto a la fuente de infección, acá tienen generalidades, por supuesto, esto lo ven más en microbiología, no voy a dar clases de microbiología, pero es para que ustedes vean cuáles son los más comunes. Tenemos las neumonías adquiridas en comunidad, que es una infección que se va a iniciar fuera de un hospital, fuera de una residencia geriátrica, fuera de una escuela materno-infantil, ¿sí? Son las que uno pesca cuando estamos, qué sé yo, viajando, colectivos, subte, mucha gente, ¿sí? Que es el más común que ustedes conocen. Y generalmente está asociado con estos microorganismos. Tienen acá bacterianas, el Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, estos son los más comunes, el aureus, Staphylococcus aureus, ¿sí? Y menos comunes, bueno, micoplasma, clamidias, ¿está bien? Y dentro de las virales es la que conocemos, el virus de la gripe, el sincicial respiratorio,
que comienza como un estado gripal, pero si no se cuidan, vieron que se puede complicar con una bronquitis, si no lo trato, se puede complicar con una neumonía. Les voy diciendo más o menos que alguna vez nos hemos agarrado así, ¿está bien? Después tienen las neumonías adquiridas intrahospitalarias, que es la que ustedes ya fuimos nombrando, ¿sí? Son, fíjense que les dice, infecciones vías respiratorias que no estaban presentes en el momento que ingresan al hospital, esa es la clave, ¿está bien? Yo siempre creo que inclusive les di el ejemplo cuando vimos shock. A ver, me voy a operar, no sé, de la vesícula, qué sé yo. Está todo programado, está todo bien, ya me hice los prequirúrgicos, está todo bien, listo. Yo estoy bien, me voy a sacar las piedras que tengo en la vesícula. No tengo fiebre, por supuesto, porque si no, no me van a operar. Me internan todo, me sacan las piedritas, qué sé yo. Me quedo 24, 48 horas de control y empieza a tener fiebre la persona. Ahí la infección es bastante común, por eso lo que ustedes ven, no lo han visto, que internan y enseguida sacarlo. No sé si se dieron cuenta. O sea, le dan el alto hospitalario, después le darán la internación domiciliaria. ¿Está bien? Porque prefieren que esté en la casa que esté en el hospital, justamente por eso, porque algunas veces parece mentira, está muy asociado, sobre todo, para que no piensen que todos los pacientes se van a morir en el hospital, chicos, tampoco. Fíjense que les dice, están mucho más afectados los pacientes que están, obviamente, inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, obviamente, cualquier patología de ese tipo, los pacientes que por alguna razón tuvieron que ser intubados, ¿sí? O aquellos pacientes que están con ventilación mecánica. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están presentes a nivel intrahospitalario, que generalmente ya se sabe, generalmente el hospital, el sanatorio, ¿sí? Tienen ya ese microorganismo establecido, ya se sabe, son bastante resistentes a los antibióticos, por eso son muy difíciles de combatir, sobre todo si están en esta situación. ¿Tá? Y acá tienen algunos, obviamente, son algunos, ¿sí? Los Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus, bueno, el Staphylococcus coli, o el Streptococo, perdón, son según cepas, ¿no? No, hay cepas, obviamente, que son bastante agresivas, ¿tá? Así que, bueno, de esto, que sean atípicas o típicas, está muy relacionado con el cuadro clínico, ¿sí? Escherichia coli, gracias, Lilian, Escherichia coli. No me salía la palabra, Escherichia coli. No todas las Escherichia coli, obviamente, acuérdense que hay diferentes tipos de cepas, eso también lo van a ver imagino que, bueno, no sé si lo vieron en micro, pero si no lo vieron en micro, los bioquímicos lo van a ver, ¿sí? Dentro de los microorganismos hay típicos y atípicos. Está muy relacionado con la manifestación clínica y también las placas radiográficas. Después les voy a explicar por qué, Acuérdense que les dije, denme un ratito. Dentro de las neumonías típicas, se llaman típicas porque dan un cuadro típico de neumonía, por eso viene la palabra típico. Es decir, aparece en forma brusca, agudo, aparece en material mucopurulento, el que yo les enseñé del esputo. ¿Se acuerdan que les dije que el esputo es el material que proviene de la tráquea y de los bronquios? No de la nariz o de la boca o de la faringe, no, es profundo, tráquea y bronquio. Entonces sale en forma así de golpe mucho material que asusta. Por eso está muy asociado con las bronquitis crónicas. Se complican las bronquitis crónicas con neumonías, ¿bien? Y es rumbroso. Rumbroso es cuando ese material purulento, mucopurulento, aparecen estrías rojas, que es sangre, ¿bien?
Entonces muchas veces puede presentarse un moco denso, purulento, o sea, medio verdoso, asqueroso, encima medio con hilitos rojos que está indicando sangre. Ahí es cuando ustedes van a ver el término de hemoptisis. No me acuerdo si, ya lo habíamos visto, hemoptisis, ¿está bien? Ya con que haya una pérdida de sangre mínima, ya estamos hablando de hemoptisis, ¿está? Va a presentar dolor pleurítico. El dolor pleurítico es dolor en la pleura. Que yo ya les voy diciendo que el paciente no dice que tiene dolor de pleura, porque no tiene por qué saberlo. Ellos dicen que les duele el pulmón. Esa es la descripción, que le duele el pulmón. Pero porque no hay inervación sensitiva del dolor. A ver, esperen porque se está cortando. ¿Me escuchan, chicos? Porque recién me apareció un mensajito como diciendo que me está por cortar. Entrecortado. Está bien. Ahí está. Listo. Entonces, les estaba diciendo, el dolor pleurítico, había dejado esto, que es un dolor agudo, el dolor pleurítico. Me está indicando que se está complicando con la pleura, por eso tiene el dolor pleurítico. Y algo que les decía es que el paciente dice que le duele el pulmón. Y yo le estaba diciendo que es imposible que le duela el pulmón porque el pulmón no tiene inervación sensitiva, menos inervación sensitiva relacionado con el dolor. Pero lo que sí puede doler es la pleura, porque la pleura es tejido conectivo, y ahí sí le llega inervación sensitiva. Entonces, el paciente, si tiene ese dolor, que muchas veces, aviso, puede confundirse con un infarto, para que tengan una idea del dolor que es intenso. Por eso le tienen que hacer los estudios de laboratorio para descartar de que no se le esté complicando un infarto, ¿sí? Ese dolor pleurítico, la pisada de elefante, pero recuerden que, eso también lo saben, no todos los infartos tienen ese dolor de pisada de elefante, eso también lo saben, ¿está? Acuérdense de eso también, ¿sí? Otra característica que tiene, aparte de la clínica, es el estudio radiológico. El común, una placa común. No necesariamente resonancia, no, una placa radiográfica común de tórax, ¿sí? Que siempre se pide de frente y de perfil. Y lo que se va a observar es consolidación lobar o segmentaria. Esa consolidación lobar coincide con el ruido que yo les enseñé de mate, ruido mate, matidez, ¿está bien? ¿Eso qué me está indicando? Si ustedes tienen el pulmón, ¿sí? Y la neumonía es una neumonía que está afectando el lóbulo, vamos a imaginarnos acá, un lóbulo, ¿no? El lóbulo inferior, vamos a imaginarnos, si yo percuto externamente, la clínica, escucho matidez. ¿Por qué? Porque acá está consolidado. En la placa radiográfica voy a observar esa consolidación que se ve denso. Después vamos a ver la placa, ¿sí? Puede ser lobar, porque puede afectar el lóbulo, o segmentario, porque van a ver que ahí está la diferencia con las neumonías, que pueden estar afectando diferentes regiones del pulmón. Por eso dice segmental. Y si tiene complicación con pleura, ese dolor pleurítico, se puede observar derrame de líquido. Líquido que llega a la pleura. Entonces se coincide la clínica con la parte. La típica es porque el comienzo no es abrupto y agudo. Es un
comienzo más disimulado, más subagudo. Cuando no aparece todas las manifestaciones clínicas de golpe, se lo describe como subagudo. Puede presentar esputo, pero no es un material tan purulento y tan exagerado como el típico. Puede aparecer una tos y en general puede ser una tos seca, y ahí engaña. Pero algo que puede aparecer es no un cuadro exagerado desde el punto de vista respiratorio, pero pueden aparecer manifestaciones extrapulmonares. Diarrea, dolor abdominal, hinchazón, ¿sí? En general, las neumonías atípicas no tienen una respuesta adecuada a los antibióticos beta-lactámicos. Con respecto a los signos neurológicos, el infiltrado inflamatorio es más heterogéneo y puede haber, obviamente, compromiso de la pleura. Entonces puede haber derrames o puede haber cavitaciones, ¿sí? Pero puede ser menos frecuente. Claro, exactamente, Lilem. Lilem pregunta, la inflamación parénquima genera una producción de moco purulento, ¿sí? Porque tenés inflamación. Purulento porque los neutrófilos se fueron rompiendo, hay piocitos y ahí tenés características, un poquito lo que ya vimos, las típicas. La típica es el cuadro típico que al principio parece la gripe fuerte, esas gripes fuertes, y se complican con una neumonía. Entonces aparece la fiebre alta, el escalofrío, tos productiva, mucho, tos productiva, acuérdense ese moco pus, ¿sí? Asqueroso, ¿sí? Puede presentarse, acuérdense, si hay compromiso en pleura, puede presentar dolor pleurítico. No todas las neumonías se complican, chicos, con pleuritis, no todos, ¿sí? Infiltrados lobares, porque afecta tan exagerada en cuanto a mucho moco, al contrario, muchas veces puede ser una tos seca, ¿sí? Y fíjese que puse una mafalda porque se siente mal de la pancita, pobre. ¿Por qué? Porque muchas veces se asocia con malestar gástrico, ¿sí? Con diarrea, con infección abdominal, gases, ¿sí? Y no se siente bien. Por eso confunde mucho el cuadro. Acá tienen las principales microorganismos que son atípicas. Micoplasma, clamidia, las legionelas, que ahora les voy a explicar qué es. Y ojo con esto, porque más del 50% de los casos de neumonías atípicas no se puede identificar el agente etiológico y se terminan curando muchos y no saben qué microorganismo fue. ¿Sí? Les aviso, porque es más común de lo que creen. ¿Ah? Así que no les llamen la atención eso. ¿Tá? Las atípicas me estoy refiriendo. ¿Ah? Dentro de las neumonías típicas, la más común que van a escuchar ustedes, por eso es muy por arriba, acuérdense, esto no es microbiología, es simplemente para que entiendan lo de la típica, es la neumonía neumocócica. Esa es la más común, ¿sí? La de estafilococo neumoniae. Gran positivo, virulencia, la cápsula, aparentemente la cápsula libera sustancias que lo que genera es un retraso de la acción fagocítica que cumplen los neutrófilos. Aparentemente haría eso, ¿sí? Entonces, como retrasa toda la acción de defensa que hacen los neutrófilos, comienzan a replicarse más rápidamente el bicho, ¿sí? Al bicho, si me escuchan los de micro me matan, pero bueno. Y también los polisacáridos justamente del microorganismo, que son los antígenos, van a ser también los que provocan una respuesta que van a estar mediada por los linfocitos B, y son los que son, bueno, los generadores de los anticuerpos. Pero mientras tanto, la cápsula va retrasando la defensa que uno mismo tiene, entonces permite la replicación. Esta replicación comienza, uno se contagia a través de la inhalación,
contaminación ambiental, inhalo, y ya ese microorganismo comienza a colonizar la zona nasofaringe. Entonces ya ahí se empieza la adherencia, la colonización, la multiplicación, el retraso justamente de la acción de los neutrófilos, y ya comienza ese proceso a replicarse y obviamente va directamente a los pulmones, obviamente pasa a ver, llega hasta bronquiolos, alvéolos, y ahí empieza todo el proceso. ¿Está bien? Los signos y síntomas siempre depende, porque no es que todos tienen los mismos signos y síntomas, eso lo tienen que entender, depende mucho del estado general del individuo, depende de la edad, por eso les dije, en un chico todo el cuadro es muy exagerado, ¿sí? En general tiene un malestar general, fiebre, porque es bacteriana, acuérdense que les dije que en general las bacterianas dan un cuadro exagerado, temperaturas muy elevadas, fíjense, 40, 41, puede llegar a mantener un material mucopurulento, un esputo muy productivo, ¿sí? Y con el tiempo puede estar asociado con hemoptisis, ¿tá? Con el tiempo el esputo puede presentar sangre, hemoptisis, o puede aparecer un color, el color de, yo sé que es espantoso, ¿no? Ver el esputo, pero el esputo, uno cuando lo ve, que es espantoso, piensen ustedes que es material, que es moco, pus, y si es pus, también el olor que puede expectorar el paciente. Así que puede haber mal aliento también el paciente, les aviso, pero no es el mal aliento porque el tipo no se lavó los dientes, es por esto, ¿está bien? Además del mal estado general. Y el atípico, acuérdense que no presenta un cuadro tan característico, tan clínico, inclusive radiológicamente no es tan exagerado. Entonces, hay ausencia de consolidación, hay moco, pero no es tan abundante, es más, acuérdense, se asocia mucho con la tos seca. Puede tener leucocitosis, pero no es tan elevada como las típicas. Eso me olvidé de decirles, que las típicas tienen en general, si le sacan una muestra de sangre, tienen una leucocitosis bastante elevada. En las atípicas puede haber, pero no es tan exagerado, y no hay tanto exudado alveolar. Puede ser que haya, pero no tanto. Exudado alveolar significa edema de pulmón, ¿sí? Si quieren ponerlo ahí, exudado alveolar, edema de pulmón. Está más asociado con el cuadro típico. Así que puede haber ruidos crepitantes, pero los ruidos crepitantes se asocian más con las típicas. El típico es todo más exagerado, ¿está bien? Acá tienen los agentes más asociados con estas, digamos, cuadros atípicos. Y quiero aumentar esto para que se vea bien. Acá. Miren acá, ya empezamos con las placas radiográficas, ¿sí? Fíjense que acá tienen la silueta cardíaca, esta sería el diafragma que ustedes ven acá, bueno, identifican las costillas, y justamente en los pulmones, las placas radiográficas, cuanto más negro se ve, en la radiografía se dice que más limpio está. ¿Por qué? Porque significa que los rayos pasan con mayor facilidad, porque los pulmones normalmente tienen que tener aire. Entonces pasan más rápidamente, es menos denso. ¿Está bien? Por eso ustedes ven que los pulmones están, bueno, negros. Algunos son más negros que otros porque depende de la intensidad, eso va a depender del técnico, radiólogo. Pero si ustedes ven acá, lo tienen marcado ya, fíjense que acá se ve todo más bien blanquecino, compárenlo con esto, siempre se usa la comparación. Esto es la neumonía por consolidación. La consolidación que me está indicando que acá es donde se está generando ese foco neumónico, justamente. Y es una neumonía lobar porque está afectando un lóbulo. Ahora me voy a entrar en esa, Deme 2 segundos. Pero es típica. ¿Por qué? Porque da todo el cuadro típico de una neumonía. En cambio, acá, del otro lado, también tenemos una neumonía, pero es más engañosa.
Por eso el cuadro clínico tampoco es tan exagerado, porque si ustedes ven, ustedes a simple vista dicen, ah, pero está limpio, fíjate, está todo negro. Pero si ustedes ven, no se engañen con esto, esto es la silueta cardíaca, este es el ventrículo izquierdo. Esto no, esto no, esto es parte de ventrículo derecho, ¿sí? Y la aurícula derecha, esto no. Pero esto, ¿ven que es más como si fuese una nubecita? Eso es un foco neumónico. Pero ven que nada que ver con el que yo les mostré del otro lado. Por eso es más difícil de ver. No se vea, obviamente un neumonólogo lo saca, pero no es un cuadro tan exagerado como una neumonía típica, ¿tá? Por eso se los muestro, para que entiendan lo que es la consolidación. No es porque le van a dar una placa radiográfica e interpretarla, pero van teniendo una idea. Dentro de las neumonías atípicas, hay una que les voy a mencionar, que por ahí lo vieron en microbiología, que es la Legionellosis neumófila. ¿Bien? La legionellosis es una bacteria, un bacilo gram negativo, capsulado, flagelado. Miren acá. Se sabe, ya está confirmado esto, que no se transmite al beber agua, no se transmite al ingerir alimento, no se transmite persona a persona y tampoco lo transmiten animal a persona. ¿Está bien? Ya está confirmado, o sea, de persona a persona no se contagia. ¿Cómo se contagia? Se contagia con gotas de agua contaminadas, pero acá está la clave, aerosolizada, tipo gotitas como vapor de agua, para que entiendan lo que es aerosolizado, ¿sí? Partículas, pero muy pequeñitas. De esa manera uno se contagia. Y está muy relacionado justamente con los equipos de terapia respiratoria, por eso se lo estoy dando, ¿tá? Y otra característica que tiene las nebulizaciones, está asociado con eso, pero ahora vas a ver, ahora dame 2 segundos, Pablo, dame 2 segundos y lo vas a entender. Otra cosa que tienen que saber, que justamente está dentro de las atípicas, porque no dan cuadro típico clínico. Y es más, las manifestaciones clínicas pueden aparecer bastante más tardía que el momento que se contagió. Puede ser 2 días, bueno, uno dice, bueno, está bien, 2 días, pero algunas veces el cuadro clínico puede aparecer 10 días después de la infección. Eso es lo característico de esto, ¿sí? Por eso, arma de doble filo también. Entonces, esperen. Miren acá. Esto es simplemente no para que se estudien esto de memoria, chicos, por favor, pero sí es para que ustedes entiendan por qué se los estoy dando, ¿sí? Bueno, sí, pero el COVID acá no tiene nada que ver, Espera, el COVID acá no tiene, acá el COVID, sabés que te contagiás inspirando, eso ya está, ¿bien? Acá es otro mecanismo. Simplemente para que vean lo importante que es la higiene. Por eso se lo estoy dando. Hay depósitos de agua. Y esos depósitos de agua se tienen que ir limpiando constantemente. Hay depósitos de agua en todas partes, en casas, en edificios, en hospitales, en todos hay depósitos de agua. En mayor o menor medida hay depósitos de agua. Por eso es importante mantener la higiene. En los edificios, por ley, consorcio, cada 6 meses se tiene que hacer la limpieza de los depósitos de agua. Tienen que cerrarse bien los depósitos, ¿sí? Porque el peligro de la contaminación. Si hablamos de la temperatura, ustedes piensen que si agarran el termotanque de su casa, por ejemplo, o la de un edificio central, tienen una temperatura promedio de 37 grados. Ya hay joya para la replicación del microorganismo. En realidad, joya para cualquier microorganismo, ¿no? La otra cosa es que si no se higieniza, se van formando, sobre todo en el fondo del depósito,
biocapa. Y esta biocapa es ideal para que el organismo pueda alimentarse. Entonces, entre la temperatura y la alimentación, joya, imagínense, está en un medio propicio para la replicación. Encima hay joda acá adentro, ¿está bien? Ahora, todos los tanques tienen conexión. Entonces, fíjense, en general, ¿no? Fíjense que esa conexión de tubería que ya acá se está replicando, se corta de nuevo. Sigo con la grabación. Yo les estaba diciendo que tienen el depósito de agua y esos depósitos de agua se conectan a través de tuberías. Fíjense, según obviamente la región, la zona que estamos hablando, fíjense que por un lado tienen toda la parte de torres de refrigeración y sistemas de aire acondicionado. Otros sistemas de aire acondicionado, sobre todo si son centrales, la limpieza de los filtros, que todos los años se tienen que limpiar los filtros. Ahora que viene el verano, ustedes se tienen que dedicar ahora a cambiar los filtros de los aire acondicionados, justamente para evitar esto, contaminación de este microorganismo o de otros, ¿sí? La otra es la distribución del agua que puede llegar a la calle también, porque puede ser en la calle, sobre todo en los fuentes aspersores. Piensen ustedes cuando van a las plazas, ahora las plazas están lindas, van a los parques y ponen los aspersores y si les toca un día de humedad, ideal, también lo inhalan. En los edificios, duchas, sobre todo si usan la ducha y lo ponen en agua calentita, ese vapor de agua también. Que sé que no se escucha. ¿Me pueden escuchar, chicos? Porque otra vez aparece rojo esto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, sigo. Zafa. Sí, pero no me gusta esto de que zafe. Termino con esto. Simplemente para que lo vean. Fíjense acá. Bueno, calle, fuentes y aspersores. Y edificios, las duchas. Y esto es lo que a mí me interesa. Miren, lo marco. Piensen ustedes los hospitales, sanatorios, clínicas, que tienen los respiradores y humidificadores que tienen en la pared, en la parte posterior, que se conectan cuando dan oxígeno, ¿está? Ahí tienen que tener cuidado, sobre todo los pacientes que se nebulizan, se les da el oxígeno, que si no tienen una buena limpieza, puede generar una infección, ¿está? Entonces, esto es simplemente para que ustedes vean las complicaciones que puede tener, ¿tá? Por eso se lo estoy dando, ¿tá? Simplemente, vuelvo a repetir, ahora creo que escuchan porque está en verde mi cosito. No, ahora mejor, bien. Va y viene, sí, va y viene. Vuelvo a repetir, chicos, esto no lo tienen que estudiar de memoria, es simplemente estoy explicando para que sepan la importancia que tiene la higiene. Bien. Ahora les explico por qué un cuadro de neumonía típica es muy exagerado y por qué un cuadro de neumonía atípica no es tan exagerado. Que les dije, denme un tiempito, se los voy a explicar. Obviamente yo lo estoy mirando al microscopio, todo lo que les voy a explicar, ¿eh? Neumonía típica. Miren el dibujo, chicos, se los agrando. Es un dibujo de un libro. Alveolos, cuando estamos en neumonía típica, corto.
No se escucha nada, bueno. Esperen que me voy. ¿Está? Entonces, miren acá. Neumonía típica, ¿está? Fíjense esta neumonía típica y vean. La neumonía típica, fíjense que el infiltrado inflamatorio se va a ir generando directamente en la luz alveolar. Ven que todo esto que ven son los neutrófilos. ¿Bien? Entonces, ya de por sí, el cuadro se hace clínicamente exagerado justamente porque el infiltrado inflamatorio, los microorganismos, el material purulento, el moco, todo, ya se hace a nivel de la luz alveolar. Y cuando se espectora todo. Y por eso se espectora tanto. En cambio, las neumonías atípicas, fíjense en dónde comienza el proceso inflamatorio. Comienza en el intersticio alveolar, donde está el tejido conectivo, los capilares. Por eso, el cuadro clínico no es tan exagerado, ¿sí? ¿Me escuchan, chicos? Porque ahora otra vez lo tengo en rojo. Como si tuviera hipo, pero no tengo hipo. ¿Saben lo que vamos a hacer? Así ya antes que ahí volvió de nuevo. Me parece que después, ahora se entrecorta, no. Porque lo tengo en verde ahora. Ahora no. ¿Saben lo que vamos a hacer? Voy a terminar neumonía y lo que voy a hacer es generar otra videoconferencia. ¿Entienden? Después, ¿me escuchan lo que les estoy diciendo primero antes que me digan? ¿Está? Así que corto acá y me voy a abrir una nueva videoconferencia por este problema a ver si es esto. ¿Está? Listo. Termino con esto. Bien. Entonces, ahora que me escuchan y no tengo hipo, las neumonías atípicas es porque el proceso inflamatorio no es tan exagerado. Bien. Y eso explicaría también si tengo microorganismos que generan endotoxinas, piensen ustedes que están más cerca de los vasos sanguíneos. Y entonces hay más posibilidad de que las endotoxinas empiecen a circular en la circulación y empiecen a dar sintomatologías a nivel digestivo. ¿Está? Muy bien. Acá amplifico un poquito, simplemente para que ustedes vean la diferencia entre un pulmón normal que ustedes escuchan en histología, la fibrosías, con respecto a una que es neumónica. Fíjense la neumonía que hay acá. Si ustedes ven, miren, amplifico. Ahí aparecí. No, no se escucha nada porque me fui. Por eso no me escuchan. Qué desastre hoy, chicos. Les estaba diciendo, a ver si se escucha bien. Miren acá. Estos son alvéolos. Alvéolos, obviamente, enfermos, obvio. Y si ustedes ven un proceso inflamatorio, ¿ven todos los puntitos azules? Es el proceso inflamatorio que está en el intersticio.
O sea, lo que están mostrando acá es una neumonía típica. Pero esto es de verdad. Así que fíjense que va afectando algo en los alvéolos. Para que no vean, esto es un dibujo, pero esto es de verdad. Ahí es para que ustedes vean que predomina en el intersticio, pero puede a lo largo afectar los alvéolos, por supuesto. Por eso tiene algunas manifestaciones clínicas, ¿sí? Uno porque tiene que explicar blanco y negro para empezar, ¿está? Entonces ya entendieron lo que de los vasos había dicho que si vos tenés gérmenes que son atípicos y liberan endotoxinas, esas endotoxinas, no las bacterias, porque si no generaríamos una septicemia, pero las endotoxinas pueden viajar por sangre y puede afectar el sistema digestivo. Y eso es lo que puede generar esos malestares gástricos, la distensión, el dolor, las náuseas, puede tener, bueno, las diarreas, ¿estamos? Para que lo asocien, ¿está? Por eso les marcaba los vasos sanguíneos. ¿Está? ¿Se entendió, Martín? Listo. Sí, hoy. Acá, miren esto, antes que se corte, chicos, antes que se corte. Dibujo, fácil. Un dibujo dice más que 1000 palabras, ¿eh? Diferencia entre una bronconeumonía y una neumonía. La neumonía se llama neumonía lobar, pero ustedes lo escuchan más como neumonía, es que la neumonía afecta un lóbulo entero. ¿Puede afectar 2 lóbulos? Sí, puede, ahora lo voy a mostrar en práctica, pero esto es una neumonía lobar, por eso se llama neumonía lobar, porque afecta un lóbulo pulmonar. Ahora, fíjense una bronconeumonía. ¿Ven que afecta pero tipo en parches? Y puede afectar 2, 3, todos los lóbulos, pero en forma de parches, no completo como pasa con una neumonía lobar. ¿Está? Es más heterogéneo las bronconeumonías. ¿Se entiende la diferencia entre una neumonía y una bronconeumonía? Como los enfisemas, pero no es lo mismo, ¿eh? Mirá que el enfisema es otra cosa. Se rompen los tabiques, pero no hay infección, salvo que se explique con una bronquitis. ¿Ok? ¿Esto? No. Las neumonías atípicas, pueden ser neumonías o bronconeumonías. No tiene nada que ver. Pueden ser combinadas, ¿eh? No necesariamente. No necesariamente tiene que ser así tan blanco y negro. ¿Está? Miren acá. Amplifico la... ¿Ven esto? Es una neumonía. ¿Ven? Porque está afectando el óvulo. ¿Ven? Se llama acá tienen escrito la paralía del líquido pulmonar. Pero, miren abajo. Miren este. Comparen este. Oh, qué difícil. Sí. Bien. Esto, rápido, antes que se vaya esto de nuevo. Neumonía, ¿ven? ¿Ven que les dice multilobar? No, estoy diciendo lo que dije recién, lo estoy diciendo ahora. Neumonía multilobar. Multilobar, ¿qué quiere decir multilobar? Que afecta lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Los 3 lóbulos del pulmón derecho. ¿Está? Por eso se llama neumonía multilobar. No tiene que ser un solo lóbulo. Ahora esto no arranca.
¿Cuáles son las posibles complicaciones de las neumonías? Complicaciones que afectan la pleura. ¿Ven? Parénquima, pleura. Esto estaría asociado con el dolor pleural. Parénquima pulmonar puede ser que se asocie con necrosis y forme cavidades como agujeros, que esos agujeros se llenen de pus, se llaman abscesos, que haya comunicación entre un lóbulo y otro lóbulo, ahí se va complicando la infección, neumatoceles, que haya comunicación entre un bronquio y la pleura, fístulas broncopleurales, y puede haber directamente necrosis, gangrena. ¿Está bien? Si hay una gangrena, se tiene que amputar. Neumatoceles es cuando hay una comunicación entre un lóbulo y otro lóbulo. Empieza en un lóbulo pulmonar y va a empezar a afectar el otro lóbulo pulmonar. Neumatoceles, complicación. Fístula es cuando, a ver si no se corta, chicos, porque tengo mi no funciona hoy la cosa esta. Imagínense que lo azul es la pleura, el rojo el pulmón. Acá tengo la neumonía. Y se genera un caminito. ¿Ven? Un caminito. Ese material de la neumonía, a través de ese caminito, se empieza a acumular en la pleura. Ese caminito se llama fístula. ¿Ah? La fístula se puede organizar en, no sé, en 2 o 3 días, y se puede complicar con infección de la pleura. Esto es la fístula broncopleural. Y obviamente, si hay comunicación con la pleura, se complica la pleura. Entonces puede haber derrame pleural, derrame quiere decir ya líquido que se va acumulando acá en la pleura. El derrame se puede tabicar, entonces puede haber fibrosis en ciertos sectores de la pleura. Esto es el derrame tabicado. Y puede haber pus. Empiema. Empiema es material purulento en pleura. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos pleura, ¿sí? Y acá, bueno, tienen, miren acá, el pulmón, ¿sí? Que tiene una zona en la cual tiene una cavidad. ¿Ven que les dice necrosis cavitada? ¿Qué sería esto que ustedes ven acá? La necrosis cavitada. ¿Ven que hay como un agujero, como hay un reborde? Bueno, eso es la cavidad. Esa cavidad puede estar asociado con un absceso pulmonar, por ejemplo, o una necrosis cavitada. ¿Ven? Y todo esto es neumonía. Obviamente es una complicación que tiene este pulmón. ¿Ah? Muy bien. Vamos con insuficiencia respiratoria. Antes de empezar con insuficiencia respiratoria, ¿me están escuchando bien? ¿O quieren que cambiemos y hacemos un aula nueva? Ah, ¿me están escuchando bien? Bueno, toco madera, perfecto, entonces no toco nada. Vamos con la insuficiencia respiratoria. Ah, antes de empezar con insuficiencia respiratoria, perdón. ¿Quieren hacerme alguna pregunta o algo que no escucharon bien y retrocedo y lo vuelvo a explicar? Ustedes me dicen, chicos, porque como fue tan traumático neumonía.
Ah, bueno, listo, Juan. Puede ser, puede ser. Muy bien, Valeria cree que entendió. Ok, listo. Yo más que nada porque hubo tantos cortecitos que por ahí algo que no hayan entendido. Listo. No es difícil, ¿eh? A ver, esperen que Lili me pregunta, ¿la neumonía bilateral es neumonía multilobar? No, bilateral significa que te está afectando los dos pulmones. Y neumonía multilobular significa que te está afectando por ahí un pulmón, pero afectando los lóbulos que tiene ese pulmón. ¿Se entendió? Así que no es lo mismo. ¿Ah? Muy bien. Las neumonías, sí, Martín. Sí, sí, sí. Yo les di las más comunes, ¿no? Las bacterias, virus, pero existen las neumonías por hongos, ¿eh? Aviso, que son gravísimas, ¿eh? Son muy graves las neumonías por micosis, ¿tá? Se llama micosis profunda cuando es la infección por hongos, ¿tá? Así que puede ser, ¿tá? Y mucho más raro, pero puede ser, no en todos los parásitos, pero hay algunos parásitos que puede. No, pero depende. No, 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 la de los aspergillus, pero no, 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 no. Ese, el aspergillus. El aspergillus, te digo que estamos rodeados de aspergillus, pero hay diferentes tipos de aspergillus también, ¿eh? Porque mira que hay aspergillus que se asocian con estas micosis profundas. El histoplasma es la histoplasmosis es profunda, una micosis profunda. Es así, te da un cuadro de neumonía grave. Grave y muy difícil de sacar, ¿eh? El hongo negro también es una micosis profunda, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No me sale el nombre, pero tiene un nombre. Ahora no me sale. Pero sí, micosis profunda. Graves, ¿eh? Muy graves. Porque son muy resistentes. ¿Tá? Así que muchas veces el paciente no sabe, pero existen. Les aviso porque yo les mencioné las neumonías bacterianas y virales que son las comunes. Esa, Lisette, las mucormicosis, hongo negro. ¿Está? Muy bien. Google, muy bien Google. Google nos hace salvar a todos, Google. Bien. Vamos con la insuficiencia respiratoria. ¿Está? Y después hacemos un recreíto. Y hongos, especialistas en hongos hay pocos, dice. Vamos con la insuficiencia respiratoria, ¿está? Cualquier patología respiratoria en la que estuvimos estudiando, cualquiera, obstructiva, restrictiva, mixta, si no se trata adecuadamente, puede progresar a una insuficiencia respiratoria, cualquiera, ¿está bien? Se lo define como un síndrome clínico que se caracteriza por la incapacidad del organismo de mantener los niveles arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono adecuados a las demandas del metabolismo celular. Acá estamos hablando de suficiencia respiratoria. Obvio, no estoy hablando de fisiología. Ojo, de la fisiología. Acá estoy hablando cuando hablamos de que el paciente tiene una suficiencia respiratoria y cuando hablamos de un paciente que está con una insuficiencia respiratoria. ¿Está? Suficiencia respiratoria, ¿qué se debe medir y dónde se debe medir? Respuesta. La presión de oxígeno, dióxido de carbono,
pH, por supuesto, y se debe obtener de la sangre arterial. Repito, se cortó. ¿Qué se debe medir para evaluar si un paciente tiene una insuficiencia respiratoria? Presión de oxígeno, dióxido de carbono, obviamente el pH, exceso buffer, y se mide la sangre arterial. Con lo que les estoy diciendo, chicos, para hacer el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria, lo ponen grande, ¿eh? Para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria, me lo da el laboratorio. El bioquímico me va a decir si el paciente tiene o no una insuficiencia respiratoria. No me contesten que la insuficiencia respiratoria se diagnostica con una espirometría, por favor. Les digo porque es una de las preguntas que andan dando vuelta y ustedes me contestan espirometría. Piensen ustedes que el paciente apenas puede respirar, ¿cómo le voy a hacer una espirometría? Imposible, no voy a tener resultado mínimo. ¿Está bien? Entonces, la única manera de saber si el paciente está evolucionando en una insuficiencia respiratoria, tengo que jorobarlo al bioquímico. El bioquímico tiene que sacar una muestra de sangre arterial y evaluar la presión de oxígeno, dióxido de carbono, exceso buffer, exacto, el pH, todo eso. ¿Está? Para ver si está en una acidosis, ¿sí? Generalmente va progresando una acidosis respiratoria y después se va transformando en una mixta, por eso quiero el exceso buffer. Bicarbonato, ¿ah? A eso se está refiriendo el exceso buffer. Entonces, fíjense, si esto se pasa, una insuficiencia respiratoria puede estar asociado con una insuficiencia pulmonar, o sea, puede ser que la falla sea pulmonar, o puede ser porque haya una falla en la bomba cardíaca, ojo. Entonces, una insuficiencia respiratoria se asocia con patología pulmonar o patología cardíaca. En general, cuando estoy con una insuficiencia pulmonar, hay una insuficiencia en el intercambio de gases, es decir, que voy a tener una insuficiencia relacionada con la ventilación-perfusión, que se manifiesta principalmente por hipoxemia. Y en general, cuando tengo una insuficiencia de la bomba, hay una insuficiencia ventilatoria. Entonces, muchas veces está asociada con una hipoxemia, pero también con una hipercapnia. Esto es muy que se asocian. Más para que tengan en cuenta que va a predominar. Cuando hablamos de suficiencia respiratoria, suficiencia, está suficiente. Todavía no llegó el individuo a una insuficiencia. Podemos, bueno, ahí no tanto, Betina, así no lo repito. ¿Ustedes ahora me escuchan? Ahora, ¿me están escuchando? Tengo en rojo, por eso les estoy preguntando. Poco, mazo, se corta. Ok, listo. Ok. Esperen que voy a salir y entrar de nuevo. ¿Qué voy a hacer? Quieren tener la clase grabada, así que no. A ver, vamos a seguir. Ahora lo tengo verde. La suficiencia respiratoria, voy a repetir lo que les acabo de decir. No estoy hablando de que es fisiológico. Estoy diciendo que el paciente todavía no progresó a una insuficiencia respiratoria. Fíjense la presión arterial, la sangre arterial, muestra de sangre arterial. La presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono menor de 50 milímetros de mercurio. No estoy diciendo que esto sea fisiológico, chicos, Estoy diciendo que es suficiente, que todavía no progresó a una insuficiencia. ¿Está bien? Para aquellos que cursaron hace mucho fisiología o no se acuerdan, por las dudas les recuerdo, la presión de oxígeno normal
normal, ¿se acuerdan que era arterial, es de 95, 96 milímetros de mercurio. Y la presión de dióxido de carbono, sangre arterial, era de 40 milímetros de mercurio. ¿Tá? Eso es lo fisiológico, lo que estudiamos en fisiología. ¿Tá? Siempre muestra de sangre arterial, chicos. Cuando estamos con un paciente con insuficiencia respiratoria, ahora sí estoy hablando de insuficiencia respiratoria, ahora sí. Siempre una muestra de sangre arterial. Fíjense cuándo se considera que el paciente está con insuficiencia respiratoria. Aunque escuchan más o menos, ya tienen los valores. Presión de oxígeno por debajo de 60 y la presión de dióxido de carbono más de 50 milímetros de mercurio. Ya cuando tengo estos valores, ya ahí automáticamente se diagnostica el paciente con insuficiencia respiratoria. Me paro es porque veo que la maquinola se porta mal. Bien. Miren esto. Dibujo fácil, no es difícil. Una persona con una insuficiencia respiratoria puede ser que tenga una buena ventilación, o sea, que le llega el aire hasta los alvéolos, pero una mala perfusión. Miren el dibujito. Por ejemplo, del tromboembolismo, lo que ustedes saben. Un trombo se rompe, viaja el émbolo, impacta en alguno de los sectores de esos capilares pulmonares. Ahí puede ser una causa que puede generar una hematosis. El grado de afección es la gravedad del cuadro, por supuesto. O puede ser al revés, el dibujito. Es que me gusta mostrar dibujitos. Que haya una mala ventilación, como acá, ¿ven? Que hay una obstrucción, pero una buena perfusión. ¿Ven que está circulando? Pero hay una obstrucción. Por ejemplo, una neumonía, que lo vimos recién. Una neumonía puede generar una mala ventilación, una bronquitis crónica, un enfisema, alguna patología restrictiva, una fibrosis quística. Miren ustedes que les estoy dando ejemplo de mala ventilación, asociándolo con lo que estuvimos viendo, ¿está? Entonces, cuando yo tengo un paciente con una insuficiencia respiratoria, yo tengo que evaluar si es por la ventilación o si es por la perfusión. Todos van a tener una hipoxia, por supuesto. Dentro de la insuficiencia respiratoria hay diferentes tipos. Hay 4 tipos. Una es la hipoxia hipoxémica, que esta es bastante frecuente. La hipoxia hipoxémica se puede asociar con, miren acá, intoxicación por sedantes del sistema nervioso central o enfermedades neuromusculares. Para que ustedes vean que algunas veces uno puede tener una hipoxia hipoxémica y no por eso es una falla pulmonar directamente. Piensen ustedes que si hay una intoxicación por sedantes del sistema nervioso central, qué sé yo, drogas opiáceas, por ejemplo, opioides, ¿sí? Drogas como la morfina o derivados de la morfina. Genera una depresión central respiratoria en el tronco y eso puede llevar a una hipoxia de tipo hipoxémica o enfermedades neuromusculares como la que les nombré, la miastenia gravis, que lo van a ver en el sistema nervioso. Cualquiera sea la razón, se genera una hipoxia hipoxémica porque hay una hipoventilación alveolar.
no llega suficiente cantidad de aire a los alvéolos. Otra causa puede ser por un síndrome de apnea durante el sueño, que ustedes lo vieron con la insuficiencia cardíaca justamente izquierda, o porque hay una obstrucción de las vías respiratorias superiores. Entonces puede haber aumento de los shunts patológicos. Puede estar asociadas con neumonías, puede estar asociados con un síndrome de distrés respiratoria del adulto, puede estar asociados con los grupos de POC, puede estar asociada con los grupos de enfermedades restrictivas o embolia pulmonar. Cualquiera de estas que les acabo de mencionar, va a haber un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. ¿Bien? No se va a hacer una buena hematosis. Este tipo es hipoxia hipoxémica. Es un tipo bastante frecuente, la hipoxia hipoxémica. Después está la hipoxia circulatoria. La hipoxia circulatoria las mencionamos cuando vimos shock de tipo cardiogénico. ¿Está bien? Entonces, fíjense, shock. Si quieren poner acá cardiogénico, complétenlo. Pero lo tienen acá, fíjense en migratoria. O puede ser por obstrucción arteriales. Reducción del flujo sanguíneo. Por ejemplo, el tromboembolismo, el émbolo que impacta. O puede ser ya por una hemoconcentración, un aumento de la viscosidad de la sangre. ¿Bien? El otro tipo es cuando estamos ante una hipoxia anémica. Y la hipoxia anémica es asociada con las anemias, eso lo saben, hemodilución, hemoglobinopatías, que ya los vimos, las talasemias, las anemias drepanocíticas, todas estas pueden estar asociadas con una hipoxia de tipo anémica. Y lo que está asociada a esta es que hay una reducción, una disminución o una falla de la hemoglobina y por lo tanto no transporta suficiente cantidad de oxígeno. Está asociado. Y después puede ser por alteración de la saturación de la oxihemoglobina. Entonces, alteración de la saturación de la hemoglobina puede estar lo que ustedes ya conocen de la curva. Alcalosis, acidosis, o la curva con una hipercapnia, hipocapnia, hipotermia, hipertermia, o ya cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono, que también se genera una alteración de la curva de la saturación de la oxihemoglobina. Ustedes saben que el monóxido de carbono toma más rápidamente la estructura de la hemoglobina. Entonces desplaza el oxígeno y ahí empieza a circular el monóxido por todo el cuerpo. ¿Está bien? Por eso estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Y después está una hipoxia disóxica. La disóxica se asocia con shock, sobre todo los shocks sépticos, las que vimos que son más frecuentes los de gram negativo. O por, bueno, si acá se produce una intoxicación por cianuro. Entonces acá se va a generar directamente una alteración del metabolismo interno celular. ¿Está? Entonces, como ven, dentro de las insuficiencias respiratorias, todas se asocian con la hipoxia. Y hay 4 tipos. ¿Está bien? Siempre hay hipoxia. ¿Está? Y acá tienen un resumen para que ustedes vean que una insuficiencia respiratoria siempre se asocia con una hipoxia. Pero puede ser que tenga una hipoxia con hipercapnia, o sea, con el aumento de la concentración de dióxido de carbono, o una hipoxia sin hipercapnia, sin tanta elevación del dióxido de carbono. Pero sigo con la insuficiencia respiratoria. Si es con hipercapnia, se va a asociar con una disminución de la ventilación alveolar, que puede ser la que yo les nombré hace un ratito, sedantes que afecten a la parte respiratoria, ¿no?, del sistema nervioso central o enfermedades neuromusculares o alteraciones BQ que pueden ser asociadas a enfisema, etc. Y sin hipercapnia, o sea, sin hipercapnia, con una concentración de dióxido de carbono relativamente normal, pueden estar asociadas con shunts, neumonías, atelectasias, alteración de la BQ,
asociadas con estas enfermedades, asma, enfermedades intersticiales, recuerden que son las restrictivas, enfermedades vasculares difusas, o pueden ser mixtas, SHUS y alteraciones del DEU que se asocian con, acá está en inglés, pero es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la que yo les expliqué como las restrictivas. Síndrome de distrés respiratoria del adulto. Acá está sigla en inglés. Y acá tienen cuáles son las manifestaciones clínicas de insuficiencia respiratoria cuando estamos en la fase aguda. Principal manifestación siempre está la disnea. Cuando una persona tiene hipoxemia, se aparece taquipnea, ansiedad, sudoración profusa, profusa quiere decir sudoración importante, confusión, ansiedad, confusión, cianosis, ya significa que cada vez le queda menos cantidad de oxígeno, hiper o hipotensión, depende si estamos en el inicio o al final, bradicardia, crisis convulsiva y coma. Fíjense que cuando una persona está con una hipoxemia, la concentración del oxígeno va progresivamente disminuyendo. Digo progresivamente por la sintomatología que les dan desde el punto de vista de la conciencia. ¿Se acuerdan? Les expliqué que ayuda mucho esto, el estado de la conciencia. Al principio está muy nervioso, ansioso. A los pocos minutos, si sigue la hipoxemia, entra en un estado confusional. Si sigue la hipoxemia, ya puede tener crisis convulsiva o directamente entrar en un estado de estupor, coma, pérdida de conciencia. ¿Está? Ahora, fíjense cuando una persona tiene una hipercapnia, o sea, una concentración de dióxido de carbono muy elevado, por lo menos más de 50 milímetros de mercurio. Cuando una persona tiene una hipercapnia, no es como la hipoxemia que es progresiva. La hipercapnia, el aumento, directamente la persona entra en una somnolencia. Por eso es muy agudo, es muy rápido, ¿eh? Aparece la somnolencia, está todo más lento, responde más lento, por eso es la letargia, lentitud, al responder a estímulos, temblor, cefalea, asterixis, que ya les expliqué que es movimiento de flexión, extensión de los miembros superiores, que me está indicando intoxicación neurológica. Les digo porque lo van a ver en renal, se los vamos a nombrar, en digestivo se los vamos a nombrar, en sistema nervioso se los vamos a nombrar. Y ahora fíjense que esta asterixis se está dando, ¿por qué? Porque hay una intoxicación por la concentración de dióxido de carbono. Puede haber papiledema. Papiledema es edema de la papila. La papila es el fondo de ojo a nivel de la retina. Tienen una zona que es la papila por donde sale el nervio óptico. Esa es la papila. Puede haber un edema, entonces la persona puede tener visión borrosa, inclusive ceguera. Y entra rápidamente, más rápidamente en coma. ¿Tá? Esto es para que ustedes vean las diferencias clínicas que hay entre una hipercapnia y cuando hay una hipoxemia. Cianosis, ya lo saben, coloración azulada, piel y mucosa. Cuando una persona está cianótica, puede ser causa pulmonar, causa cardiovascular o puede ser las dos cosas, ¿no? Fíjense ya el dibujito. Ahora lo tienen en la otra diapo, pero ya para que lo vayan viendo. La cianosis puede ser central quiere decir que del cuerpo, o puede ser periférico, o sea, predomina en las extremidades. Eso es periférico, ¿está? Entonces, ustedes cianosis central, la causa puede ser por cardíaco,
A ver si puedo aumentar un poco acá. Fíjense que como es central, lo que van a ver más afectado es la región de los labios, que está, en vez de rosado, lo van a ver azulado. Regiones malares, la lengua, y la parte que está debajo de la lengua, sublingual. En vez de verlo rosado, lo van a ver azulado. Obviamente, estas son las regiones principales, pero puede afectar, miren acá, en el bebito este. ¿Ven la punta de la nariz? La parte prioritaria de los ojos. ¿Ah? Y cuando si toman a la persona mayor que está más huesuda, fíjense que los contornos óseos pueden estar afectados. ¿Tá? Y la periférica generalmente está asociado por la parte vascular, por eso decía cardiovascular, porque puede ser que esté afectando la parte de los vasos sanguíneos. Entonces puede ser por una isquemia o por una éstasis. Isquemia, ustedes ya saben que significa reducción del flujo sanguíneo, reducción de oxígeno, llega poco oxígeno, es la isquemia. Y éstasis, ¿quién saben qué es? El crecimiento del flujo sanguíneo. Eso es la éstasis. Entonces, cualquiera de las dos puede estar asociado. ¿Qué es lo que vamos a ver más afectado con el periférico? Lo tienen acá. ¿Se acuerdan del lecho unguial? Perdón. Perdón. Sobreviví. Ahora me escuchan, me encantó eso, que me pierden, la perdemos, parece que me estaban perdiendo, chicos. Claro, leí, la perdemos y me fui. Sonó muy de muerte eso. Se iba, me voy, desfibrilador, chao. Por Dios, estamos mal hoy, ¿eh? Hoy estamos mal. Bien, bueno, no, resucité. Me pusieron desfibrilador y resucité. Ya falta poco, esperen, ya. Le estaba explicando lo del lecho unguial, esto estaba, y ahí me fui con el lecho unguial. El lecho unguial, ¿se acuerdan lo que era? No sé si se acuerdan del lecho unguial. ¿Se acuerdan que les enseñé que lo pueden hacer? Esa misma, apoyar, queda blanco, y después sacan el dedito y vuelve otra vez el color rosadito. Bueno, eso, fíjense, es el lecho unguial. Y evalúan también, miren sus deditos. Miren sus deditos, miren la tarea que les hago así, miren sus deditos. ¿Vieron que en el borde inferior de la uña tiene una parte blanca? Tengo uñas comidas. Bueno, no me cuentes tus detalles. Bueno, esa parte blanca, que tendría que ser blanca, fíjense el detalle del dedo, se queda azulada. No queda esa más blanco, que uno puede ver, más rosadito y blanco. ¿Ah? Ese sería el proceso del lecho unguial. Miren algo clínico, tan sencillo y me está indicando si queda cianótico, ¿está? Y las regiones rotulianas y tobillo. ¿Por qué? Porque ahí tienen los huesos que sobresalen, entonces siempre que tengo una zona ósea que sobresale, está más en contacto de la piel, eso también me sirve como para orientarme. Y antes que se corte, las condiciones para la aparición de cianosis, esto es más que nada importante.
gramos por ciento de hemoglobina reducido en los capilares sistémicos para que haya cianosis. O sea, es mucho, ¿eh? 5 gramos por ciento de hemoglobina reducida. Hemoglobina reducida significa la hemoglobina que está unida al dióxido de carbono. Para que tengan una idea, acá les dije por si no se acordaban. La hemoglobina total, 15 gramos. La reducida normal, 2,7 gramos por ciento. Acá les estoy diciendo que para que empiece a haber cianosis, tiene que haber 5 gramos por ciento. Como se corta, ya sé que se corta, acá ya corto yo, esperen, central y periférico, lo que acabamos de ver sobre la etiología, ¿tá? Se los marco, porque ustedes ya lo vieron, ya se los dije, así ya corto con este PowerPoint, ya estoy enloquecida con este PowerPoint.